Bueno, solo les vamos a solicitar, por favor, apagar las cámaras y los micrófonos. Gracias. Buenas noches, estimadas amigos y amigos, amigas y amigos. En esta noche estamos muy contentos porque, les voy a contar, tenemos a uno de los mejores investigadores de Guatemala en estos temas. Y fue como el hit de eso. Entonces, miren, esta noche les queremos presentar a Carlos Freddy Ochoa García. Él es antropólogo, investigador social, originario de San Cristóbal Totonicapán, Quiché. Es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hizo los estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. Realizó investigaciones sobre tradición oral maya en el agua de Atitlán entre 1990 y el año 2000. Ha sido investigador invitado en ACIES del 2013 al 2024 y autor de 9 publicaciones. Fundador del Comité de Amigos de Chichimché y autor de una guía de visita a la zona arqueológica de Simché en el año de 2012. Sus publicaciones en coautoría son Visiones de 1524, revisar el año para reinterpretar todo lo dicho, que está en imprenta. La Plaza Atrial de San Cristóbal Totonicapán, 1542-1700, en coautoría con Rodolfo Asturias Méndez, de la editorial Cholsamaj, en el 2002. Buenabaj, el relato de los títulos Nijaib, de Adesca, en el 2017, además de la tradición escrituaria quiché y el patrimonio cultural de Totonicapán en el 2023, que estos son una revista noruega de derechos humanos que fue publicado en la número 41. El levantamiento de la nación quiché de rebelión, a propósito del bicentenario levantamiento Totonicapán de 1820, con diálogos en el 2021, y Ho Chihai, guía de visita a la zona arqueológica de Simché, en el año 2012. Y el día de hoy, pues él nos hablará sobre las visiones sobre 1524, revisitar 1524, el desmontaje de las revisiones de conquista. Así que, Carlos Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación de este colectivo. Bienvenido y esperamos aprender mucho de usted. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí. Siempre hay que decir que el lugar donde uno está, el momento en que uno comparte, que también un día como este y el propósito de la actividad son las cosas importantes que nos reúnen. A continuación estaré presentando, esto en realidad es un artículo que está hecho en coautoría con 3 colegas, y yo lo presento un poco porque con ellos he compartido mucho, de manera que son coautores, pero yo he trabajado mucho este tema en el sentido este. Y la idea que tengo es contarles a partir de esta idea de que 1524 es una historia que todos conocemos. Entonces, pero que ha sido contada muchas veces, pero cada vez que se cuenta, en cada siglo, en cada momento, es rehecha, ¿verdad? Entonces tenemos, y esto es algo más que contar la historia oficial y contraponerla a lo que se llamó la voz de los vencidos, porque sería demasiado simple poner esto en 2 voces, porque entonces se pensaría que esa historia oficial fue hecha una vez y nunca más reelaborada. Y es lo que intento demostrar es que los relatos, los primeros testimonios directos, digamos, no solamente unos de otros difieren, sino que la historia que fue luego contada sobre el 1524, en el siglo XVII, estoy hablando de Fuentes de Guzmán y de Vázquez sobre todo, que son 2 conocidos sobre esa época de 1700, para una fecha de referencia, están reelaborando el relato de 1524. Y hay un autor en el siglo XIX, pero estos son los liberales después del 71, que crearon esa ideología nacional,
que regresaron a 1524 y nos están reelaborando esa historia de 1524. Y estas difieren, y lo que intento mostrar es, entonces que lo que es una historia oficial se va reacomodando en cada siglo, pero ahí, por supuesto, hay cosas que permanecen, y entonces ahí está un punto que es realmente importante y para mí es conflictivo. Frente a este cúmulo de historias, tenemos por el otro lado una serie de relatos testimoniales, todos estos del siglo XVI. Y estos entraré a aclarar bueno, a decir cómo veo estos relatos, y los que tienen ahí son 4 que son testimonios absolutamente directos. Los sucesos de 1524 están citados en otras fuentes, ¿verdad? Pero no que a continuación estaré mostrando en detalle. A partir de esta idea general que les he presentado y que realmente es la idea más importante que voy a desarrollar, es que paso a continuación. El punto de vista que a mí me ha servido mucho es este de pensar de una manera detallada, y a partir, por ejemplo, del Cachiquel, pero a partir del idioma, no a partir de las traducciones, que uno puede comprender los relatos con mucha mayor, no sé si es sensibilidad, pero es con mayor detalle a los relatos. Y el relato memorial, que es una crónica que va de 1560, pero el relato memorial termina por el 1600, y llevó perfecta cuenta de todo lo ocurrido en 1524, y usa un término que es Laval. Laval quiere decir guerra. Lo interesante es que esta palabra ya no se usa más, no se usa en quiché y está en el cachiquel también, pero no se usa más en el lenguaje diario. La palabra guerra desapareció. Y creo que hay un sentido para pensar por qué la palabra guerra está en estos documentos, está en los diccionarios antiguos, pero no se usa más en la actualidad, porque la guerra la hacen los estados. Se necesita un aparato institucional, pero un aparato ideológico, y eso ha sido así. Cuando estos estados desaparecen, desaparecieron los estados mayas, que son estados de la antigüedad, en contraposición a lo moderno. Ahí quiero usar esta noción de estado de la antigüedad, los que existieron aquí antes de la invasión española. Y entonces, ahora no hacen guerras, no existen. Ahora la gente hace el levantamiento, que la palabra levantamiento es central también para nombrar, mientras en castellano hay 20 palabras, en quiché hay una que es central, que es levantamiento, y habría otra, pero en el mismo sentido. Bueno, el memorial entonces, que llevó perfecta cuenta, cuenta un ciclo en el calendario maya del 1 al 13 Canel, y es decir, lleva una cuenta y crea un ciclo, solamente que el ciclo va del 1524 al 1540, el relato de la guerra. Y esto es importante. Entonces me baso en la cuenta del memorial, que básicamente es esto que tienen aquí, es Pacal Rodríguez Guaján, el autor principal de este cuadro, como lo vemos, ¿verdad? Lo que vemos en este cuadro es entonces pues el número 13, la trecena, todos los días del calendario, y con arreglo a eso están ahí colocados todas las referencias de fechas que aparecen en el memorial para nombrar todos los sucesos, porque como he dicho, todo lo sucedido está fechado. Entonces, a partir de este cuadro, uno puede llevar la secuencia de todo lo que ha pasado. Y esto es importante porque esta secuencia definitivamente se va a contraponer a la secuencia que nos presenta la historia oficial, pero Pedro de Alvarado nos presenta una secuencia que tiene un horizonte mucho más reducido. Yo regresaré a los detalles de cómo es que avanza esta secuencia
del memorial, pero lo importante que quiero dejar aquí es que es esa visión de largo plazo que los castellanos llegan aquí al día, el día 1 Camil. Ellos llegan, atraviesan la frontera del país quiché, que es básicamente la actual frontera con Guatemala, Río Suchiate. Eso era voy a llamarlo el país quiché. Entran ahí y entonces está fechado el día en que ellos entran y llegan a la primera ciudad. Cada uno de los puntos en color que están ahí, no los amarillos, sino los puntos verdes que ustedes ven ahí, estos son ciudades. De manera que es muy importante que la cronología está fechada, pero aparte el referente geográfico es la ciudad. Entonces pasa en esta ciudad, pasa esto en otra ciudad y en otra ciudad, y esto es muy importante, es decir, no era pensable una defensa al margen de la ciudad. Y esto es absolutamente importante porque se pierde de vista en los relatos que tenemos de Pedro Alvarado y los otros, pero los otros son secundarios, las ciudades. Y esto es muy importante. Y entonces, después de largo plazo, que es de la secuencia en el calendario maya que termina 16 años después, de 1540, el otro aspecto importante es que el avance es a partir de las ciudades. Entonces, este es dos aspectos importantes del relato cachiquel de 1524. Tenemos el relato cachiquel, que con el detalle al que me he referido, pero después tenemos 3 otros documentos de la época, y estos son documentos quiché, es decir, están relacionados, vinculados con, básicamente, con Gumarcaj, la gran capital, fundada en el 1400, ¿verdad? Y la caída de Gumarcaj significó, es absolutamente única. Pero estos 3 relatos, efectivamente, son quichés, pero se reducen, están asociados a Quetzaltenango, a Xelajú. Entonces, porque tanto el título de señores Coyoy, que tiene ahí de la página del folio 35 al 43, solo para relatar la guerra, cómo la enfrentaron en la zona de Xelajú. Y después tenemos el relato de los títulos de Nejaib, que en realidad son 5 documentos. Uno de ellos tuve oportunidad de estudiarlo detenidamente porque hizo un trabajo largo en Buenavac, donde se conserva una versión del Nejaib, y encontré gente que podía además dar los detalles sobre el señor Nejaib, que es el gran, hay varios héroes, pero el señor Nejaib en este relato es central porque luchó junto a Tecún. Bueno, entonces ahí es un solo documento porque la reciente publicación de Matsumoto, una investigadora japonesa, los ha reunido todos en un solo volumen, pero quisiera, por ejemplo, referirme a Karma, que es una persona, mi antiguo profesor Karma, que ha estudiado detenidamente, y la publicación de Mijail, que él hace en Crónica Mesoamericana, es realmente muy detallada, y fue de los primeros que estudió el título de Mijail. Y el otro es Ewichil Sunum. Ewichil Sunum es básicamente la historia de Xelajú, de Quetzaltenango, y el título de Mijail habla de la región, pero es la región cercana a Quetzaltenango, y lo importante es que el relato de estos 3 documentos empieza desde que ellos llegan, la invasión llega a este lugar, atraviesan la frontera, llegan a Chitulul, y después de lo que sucede en Quetzaltenango, que es la derrota, la palabra derrota, yik, es la que se usa, no hay la palabra conquista. Lo que sucede es que la palabra yik es pisar algo y hacerlo, dominar, es sobre todo la noción de dominación, y es que es la noción que se usa para decir, y que puede ser conquistar, se puede ser traducido efectivamente conquistar, pero es sobre todo derrota, y es la noción de dominio, esa palabra. Entonces, y el relato se detiene en Xelajú, y después se detiene el relato.
Es decir, no nos da la perspectiva amplia del documento anterior al que me refería, que es el memorial, Calchiquel. Estos tres son minuciosos, pero se concentra alrededor de todos los sucesos de Quetzaltenango, básicamente, y después se extienden en detalles, pero no van a ese largo plazo del anterior. Entonces, estos tres documentos son importantes. Estos tres documentos se refieren, por ejemplo, a Alvarado con palabras diferentes. Tonatiuh es el nombre más, que es se le ha traducido en muchas palabras, pero colegas en México, nahuatlatos que hablan náhuatl, decían, bueno, este es un debate, pero es el sol quemante, es el sol que quema, que no tiene piedad, ¿verdad? Pero el memorial usa la palabra Caixtoc, y el título de Totonicapán, que no cito aquí porque es muy pequeño, la referencia de 1524 son muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, Chipolput Huija usa otro, el destructor de casas. Y yo regresaré a la palabra Caixtoc para ver lo que significa, pero le nombraban de esa manera, de diferentes maneras. Bueno, por este lado entonces tenemos a las fuentes mayas, esas son quichés básicamente, y la otra a la que me refiero, el memorial, es Calchiquel. Hay otra referencia para los sucesos de 1524, que es el lienzo de Tlaxcala, que tiene estas tres imágenes que nos está presentando los lugares, y las referencias son a ciudades, Guatemalán, Tepanatitlán, y otra fuera del área de quiché. Entonces, lo importante es que ven ahí también que esa visión de la guerra es muy, y esto quiero enfatizarlo, está viendo hacia las ciudades, la caída de una ciudad, la derrota de una ciudad o la defensa de la ciudad. Y esto es muy importante. La importancia radica en que las ciudades pasan desapercibidas en los relatos de las cartas de Alvarado. Uno no las ve. Entonces, o se usan múltiples palabras, pero leyendo despacio el testimonio de Alvarado, de Stock, uno encuentra que realmente lo que movilizaba la ambición eran las ciudades, tomar la ciudad, no entrar a hacer las batallas en la ciudad porque Alvarado había entendido que no era estratégico entrar a la ciudad y hacerlo, en un aprendizaje que les tomó años. Entonces esas se sucedían afuera, pero luego entraba a la ciudad y entonces saqueaban la ciudad y luego ya tenía informaciones sobre la siguiente ciudad. Entonces realmente las ciudades movilizaban la ambición, pero esto no es evidente leyendo esos relatos. Cuando digo a Alvarado, a Tonatiuh, estoy también refiriéndome a las otras crónicas castellanas, que ocultan todo sobre las ciudades y la violencia y que fueron aniquiladas. Sobre todo, este es un punto importante. Bueno, entonces, esta es la cronología de 1524, según el memorial. Entonces, lo que nos está diciendo el memorial es que en 17 días, después de llegar a la frontera quiché, alcanza a la capital de Gomarcaj en 17 días. Esto es muy importante y regresaré a la importancia de esto. De 34 días en Gomarcaj, saqueando territorio. Ahora sabemos que hay unos 30 y tantos sitios arqueológicos alrededor de Gomarcaj, ¿verdad? Se queda. Y luego se va a la siguiente ciudad, que es Chinché, y que toma la ciudad y se quedan, y desde ahí está, como ellos usaban el término, las entradas hacia las otras ciudades, y se queda 138 días en la ciudad. Y todo esta suma de los 17, 34 y 138 finalmente nos va a dar 189 días. Entonces, hagan la cuenta de los 360, es decir, y esto es lo que dura la campaña de Alvarado en el relato del memorial. Después de esto, en un día 7 Anmac, la gente de Calchiquel abandona la ciudad de Chichinché
Y entonces ahí Alvarado pierde el control de la ciudad, pasan 10 días y después empieza la guerra. Es decir, la guerra que es de Cajé y Mosh, y Belejepcat, perdón, eh, empiezan la guerra, y es el término al que me refería. Entonces, lo que pasa en este punto, en el relato del memorial, es que Alvarado abandona el territorio cachiquel y se va a un lugar que a 100 kilómetros de ahí, regresa a un punto cercano a Quetzaltenango, Chipao, y ahí se para la campaña. Ahí se para la campaña de invasiva, es decir, que dura, según el relato de memorial, 189 días, y después sí, efectivamente, todas los ministros coloniales, sobre todo Bernal Díaz del Castillo, pero que es la gran crónica, pero la cuestión es que este individuo importante, Bernal Díaz del Castillo, que hizo este libro, La verdadera y notable relación, la gran crónica, epopeya de la nación española, él no estuvo en esa campaña de los 189 días, por una situación que él no estuvo presente, y entonces el relato que hace, que en un libro enorme, dedica 2 capítulos, en uno 4 páginas y en otros 2 para hablar sobre esta campaña de los de Alvarado, y se basa en las cartas de Alvarado. Es decir, este testimonio no es de primera mano, y con lo cual efectivamente solo tenemos un testimonio de Alvarado. Y pasemos a la otra sección, que es entonces cómo sucede la guerra de los Acpó. Empieza la guerra, y entonces ahí todo esto se sucede en una serie de momentos que van a terminar en 1540, en un día 13 Canel, cuando el último sobreviviente, que es Cajé Mosh, muere en la ciudad de Almolonga, de 1540. En el camino, en 1527, ha muerto Belejepcat, y el memorial nos dice que ha muerto lavando oro. Entonces, lo que tenemos aquí es un año 1524 dividido en 2 partes, el de la campaña de Alvarado y el de la guerra. El punto que subrayo es que en los relatos de lo que llamemos la historia oficial, solo llega a nosotros la de los 189 días, y queda oculto todo sobre la guerra de Cají y Mosh. Y es efectivamente, no, en las escuelas, que es ahí donde se concreta finalmente este relato oficial, no se sabe nada o no se estudia nada sobre la otra parte del año 1524. Esto es muy importante. Tonatiuh se queda en ese lugar al que me refería, Chepao, 100 kilómetros de Chinché, y de ahí se va para México. Entonces hay una segunda campaña que se produce en 1527, es decir, en 1524, 23 años, casi 3 años después. Entonces hay una segunda campaña, y es la que narra el lienzo de Coquecholan. Este es un lienzo que existía hace tiempo, pero una distinguida investigadora holandesa, Hasselberg, ha descubierto que este lienzo está en México, en Oaxaca, y encontró que este lienzo lo que relata es esa campaña del hermano de Jorge de Alvarado, que viene en 1524 con otro ejército, y es realmente quien consuma el control del territorio, el dominio del territorio, y el que funda la ciudad de Guatemala, que es en 1527, porque todo lo otro que Alvarado funda una ciudad en Iximiché es un mito. Es un mito que es muy importante pensarlo cuándo se relabora y cómo se relabora, porque era un campamento que duró 31 días. Eso fue la pretendida fundación de una ciudad en Iximiché, que era una ciudad ocupada. Entonces, lo que tenemos aquí es que después, con la guerra de Cajé y Mosh, Alvarado retrocede, la invasión se suspende 3 años,
y reinicia en 1527 con Jorge de Alvarado. Esto es lo que describe el lienzo de Coacachol. De manera que hay una concordancia entre los relatos mesoamericanos. Esto no podría entrar en el detalle, pero lo que está mostrando es que ahora se conoce bastante bien los lugares, cada uno de los dibujitos que ustedes ven ahí, los iconos son toponímicos, son nombres de lugares, ¿verdad? Y que es posible ahora identificar todos los lugares que están, aquí no se ve mucho, pero en esta zona que estoy mostrando, se pueden observar que los lugares ahí identificados, los dibujos representan ciudades. Y el gran icono, símbolo de esa derrota es Gumarcaj, sin lugar a dudas, ¿verdad? Porque, y es también, Gumarcaj es el símbolo de la derrota, y Ximché es el símbolo de la guerra, de la resistencia. Y esto es muy importante. El hecho de que haya durado 17 días, que uno se dice, ¿cómo en 17 días lograron? Y entonces se crean una serie de mitos, sí, la superioridad de las armas, la sagacidad de los castellanos. Lo que se pierde de vista es algo que Olchik, un investigador sobre esto ha entrado mucho detalle, es que a los castellanos les tomó años entender las técnicas, los conocimientos, las costumbres de la guerra mesoamericana. Recuerden que llegan en 1517 a las costas del Caribe y es hasta 1521 que toman la gran capital de Tenochtitlán. Y esto significó un aprendizaje de las técnicas de la guerra. Es decir, luchan usando las estrategias locales. Este es el relato famoso en donde Tonatiuh se para frente a los señores de Ximché, se da media vuelta y le pregunta, ¿quiénes son vuestros enemigos? Y esa pregunta es lo que está, es decir, de lo que está atrás de eso, es que sabía que este sistema de alianzas y el conocer a los enemigos y amigos de las ciudades era fundamental en las técnicas de guerra mesoamericanas. Y que cuando no entraba a una ciudad no es porque ya le habían avisado que le estaban de una trampa, es que sabían exactamente por ese aprendizaje de años que sucedió en México y que realmente el gran estratega es Cortés y no es Alvarado, entendieron que no se hacía la guerra en las ciudades. Y en contraste, siempre estaban los gobernantes de las ciudades invitándolos para que entraran a la ciudad. Bueno, en fin, es un poco para marcar la importancia y tratar de explicar por qué en 17 días Gumarcaj cae. Entonces, los informes castellanos, básicamente, esto es brevemente, solo para mostrar que solo tenemos un testimonio, que es las dos cartas de Pedro de Alvarado, que se conocieron muy pronto, fueron publicadas. Entonces, es decir, en 1525 ya estaban publicadas y crearon rápidamente un imaginario sobre qué era América y la epopeya de la guerra, ¿verdad? Y crearon esa imagen muy importante que es fundacional, es decir, este relato. Después de ese relato, rápidamente quiero pasar a en esta imagen ustedes están viendo las ideas que presenté de cómo 17 días se explicaban, cómo podía explicar que en solo 17 días cae una ciudad como Gumarcaj, que era la gran capital, ¿verdad? Entonces, podemos tener idea de las siguientes ciudades porque esas están de alguna manera referidas en las cartas de Tonatiuh. Y lo que sabemos es que en ese periodo de 138 días, después de la caída de Gumarcaj, hay un avance extraordinario en que se conduce hacia El Salvador. Y todo esto se hace a partir de la ciudad de Ximché, que es como ciudad ocupada.
Hay un par de cosas importantes para mostrar la importancia de estas ciudades, porque algunas están enunciadas en las cartas de relación, y de alguna manera, por lo menos todas las que están dentro de cierta región, están también nombradas en el memorial. En el memorial, de las cuales sobre todo es Cuscatlán, la que es el gran referente, ¿verdad? Y uno puede encontrar entonces que el avance va de una ciudad a otra, y este es el punto para mí muy importante, porque se movilizaba la ambición. A partir de ahí entonces tenemos que este avance se detiene en 189, hay 10 días en que se pierde el control de Chinche, y luego está la guerra que pasa por esos que no solo ocupa el resto del año 1524, sino se prolonga más allá. De esas ciudades, lo importante, hay que decir, ahora sabemos por los relatos arqueológicos que para 1500, para tener un año de referencia, habían por lo menos 30 ciudades, lo que ahora es el territorio guatemalteco, con juego de pelota, que es el símbolo de una gran ciudad. ¿Qué sabemos sobre ellas? Es muy poco, incluso de estas solo hay 4 de estas 30 ciudades, 4 están en parques arqueológicos y todas las otras están en montañadas, es decir, los arqueólogos tendrán referencias de ellos y 2 o 3 libros especializados nos dan datos, incluso muchas de ellas mapeadas, pero la generalidad de los ciudadanos no conoce, no conoce en qué consistía ese horizonte urbano del 1500. No están, desaparecieron, ¿verdad? Desaparecieron ellas, ¿verdad? Desaparecieron sus rastros urbanos, arqueológicos, pero desaparecieron como memoria, ¿verdad? Y todas ellas fueron aniquiladas. La mayor parte de ellas, porque no tenemos los relatos para poder reconstruir cómo ellas desaparecieron, pero todo ese mundo urbano de esas 30 ciudades desapareció, y la mayor parte de ellas desapareció, fue aniquilada. Algunas, por ejemplo, Tayasal en Petén fue hasta 1692, pero que sería el último, es decir, no todas desaparecieron en un momento, pero lo importante es que no conocemos los relatos de cómo ellas fueron aniquiladas. Y que su caída transformó absolutamente todo el mundo político. Sin duda fueron años de violencia, de terribles, de hambrunas, de criminalidad. La población cayó de un 80%, la gente murió porque toda la economía, una crisis económica, etcétera. Y su caída, sin una duda, abrió paso al colonialismo que se estableció. Regresemos a este punto entonces del relato del memorial, que en este cuadro, y lo que tenemos aquí entonces es que del día 1 Canel, y luego aparece al siguiente punto el día Noj. Noj están en Quetzaltenango y lo registran, el memorial, y que la ciudad se llama, justamente se conoció en algún momento como Xelajú Noj, es decir, en un día Noj ellos estuvieron en la ciudad, destruyendo la ciudad existía, y debe estar ahí bajo la plaza central de la ciudad. Y cito esto porque se han creado una serie de mitos ahora reavivados en este año 24 sobre la fundación, 500 años de la fundación de la ciudad de Quetzaltenango. Lo mismo dicen en Tecpan, Guatemala, 500 años de fundación de la ciudad. También se retrotraen a esto en la ciudad de Antigua Guatemala, sobre 500 años. Entonces, este mito reelaborado de la fundación de ciudades, pero no solamente, bien la fundación de iglesias, y el otro de la conquista espiritual, que se atribuyen a estos años, ¿verdad? Entonces, cuando lo que vemos aquí es un mundo en guerra, ¿verdad? Donde no tenía ningún sentido pensar en fundación. Pero son los mitos que ahora se reavivan,
y esto es muy importante. Yo regresaré porque uno de los mitos más importantes que se construye en el siglo XIX, que pone a 1524 como la fecha cero de la nación, que es ya en el límite, ¿verdad? Un punto central entonces en el relato del memorial es la guerra de Cajimosh, que aparece después para liberar a la ciudad. En cierto momento se dice que hubo una alianza y una colaboración, pero este es otro mito elaborado también que presenta como traidores, como delatores y además como colaboracionistas, no solamente a los cachiqueles, sino a muchos otros. Y ese es, pero efectivamente el memorial nos está diciendo que Alvarado una vez había caído a la ciudad de Gómara Caxtla y de ahí manda a pedirle gente a los cachiqueles para probar su estado de ánimo. Y entonces el relato cachiquel nos dice que hubieron grandes discusiones en la ciudad porque la gente no quería ir. Finalmente, con las presiones, le mandan 400 individuos para servirle a Tonatiuh. Pero lo importante es centrar esa cosa del mito colaboracionista, del mito traidor, pero sobre todo esta idea de que deja bien clara el memorial, de que hubieron muchas discusiones en la ciudad porque la gente no quería irse, ¿verdad? Obviamente. En ese sentido, esto es también un asunto muy importante. Que lo que nos va a mostrar es que este año 24 se está dividido en dos y y esa segunda parte del año 24 no aparece en los relatos de la historia, lo que voy a llamar, lo que conocemos la historia oficial. A partir de, hay dos cosas más que quisiera ahondar en los siguientes 5 minutos y es esto. Hay una Vázquez, que vivió alrededor de 1700, citado todo el tiempo, desarrolló muchos mitos fundacionales. La idea de que Alvarado era un gran hombre, por ejemplo, cuando sabemos que solo estuvo un momento y que quien realmente realizó la gran campaña militar que dominó el territorio fue Jorge de Alvarado y no fue Pedro, el hermano. Y ese mito es elaborado en el 1700, ¿verdad? Y hay un detalle importante y es que ellos se refieren a una fiesta que hacían los mexicanos, esa palabra genérica, eran como gente de 7 pueblos diferentes que estaban sentadas en la ciudad de Santiago, la que se fundó en 1527, y ellos hacían una fiesta ahí que se llamaba la fiesta del volcán. Esa fiesta está escrita en Fuentes y Guzmán en 1700. Y lo que celebraban ellos ahí en esa fiesta era la derrota de Cajimosh, de los cachiqueles, porque ellos se conmemoraban en 1700 la derrota de Cachiquel como finalmente el gran triunfo, lo que podían llamar la victoria. Esa fiesta del volcán se prolongó sin duda alguna y los españoles sacaban el pendón, la bandera. El paseo del pendón era alguna tradición muy elaborada y que se hacía ese día, que era la fiesta de Santa Cecilia, noviembre, que conmemoraba la victoria sobre los cachiqueles. Es decir, en el 1700 la idea que se tenía es que el día de la victoria era el día en que habían vencido a Cajimosh. En ningún momento estaba ese referente de 1524 como una conquista hecha ya y consumada. Eso no existía. Además, no tenía sentido para los que presentaban los españoles, por ejemplo, que presentaban a la corona el listado de sus logros para mostrar cuánto habían contribuido a la victoria española, decir que todo había sucedido en 1524, porque entonces ellos de que decían habían dedicado toda su vida a este esfuerzo militar, se imagina, no tendría sentido reducir esa victoria a 1524. Es decir, lo que estamos viendo es que también en esto coincidían no solamente los mexicanos, los españoles, en conmemorar la victoria, teniendo como referencia la victoria sobre Cajimosh.
Y este es un punto muy importante porque lo que nos va a mostrar es que esto perduró hasta 1800. Juarros, que es un historiador del siglo XIX, del principio del XIX, todavía dice haber observado estas conmemoraciones. Entonces, el relato que se hace, que se centra en 1524, que ve hacia Alvarado y que es en realidad un relato elaborado en el siglo XIX. Y fueron los liberales que crearon esta ideología nacional, pero sobre todo José Mía. José Mía, que además era un novelista. Este libro, La hija del adelantado, muchos lo habremos leído en la escuela primaria, y escribió este otro por encargo de Barrios que se llama Historia de la América Central, y hace un recuento que empieza con los grandes episodios de la conquista de 1524. Antes de, y para él el relato nacional, para José Mía, empezaba en 1524. Por cierto, él dedica todavía 70 páginas anteriores para hablar de algunas noticias sobre los pueblos usa la palabra naciones, sobre las naciones que aquí existieron. Es decir, él confiesa que no tenía muchos conocimientos sobre cómo vivían estos pueblos, pero aún así dedica 70 páginas, pero la fecha cero del relato nacional no empieza con estos pueblos preexistentes, sino empieza en 1524. Entonces, este es un punto importante porque esa nueva visión, esa visión sobre 1524 se reelabora en 1879. Y los siguientes, los historiadores que le han sucedido a José Mía, no hacen sino recrear no solamente los mitos, sino los relatos que ha avanzado José Mía. Creo que esto se consuma, no me da ninguna pena decirlo, cuando en 1500, en los años 20, se funda la Academia de Geografía e Historia. Entonces, estoy concluyendo aquí en estos minutos para mostrar que una discusión sobre 1524 y revisitar este año de 1524 no es para que nos pongamos de acuerdo acerca de cuál es la verdad. Es que no existe tal cosa, porque como vemos son relatos elaborados una y otra vez. Sino regresamos a 1524 para ver que hay una complejidad, que hay muchas voces ahí, y que de lo que se trata es de develar las historias ahogadas, silenciadas, porque una visión de futuro obliga necesariamente a tener en el horizonte todas esas múltiples voces. Entonces, lo que uno deduce de regresar al año 1524 y ver que ahí este año se divide en dos, por lo menos, es que el relato sobre la invasión española se reelabora constantemente, y lo que nosotros tenemos es un relato a partir de una historia del Estado-Nación, de la nación, digámoslo, de la nación, y que estas son visiones, se asientan sobre visiones simplificadas, sobre explicaciones dadas por hechas, sin cuestionamientos, a partir de la fabricación de mitos, y que una vista de futuro, de ver la nación como una nación plural, tiene que regresar a ver hacia el pasado, y esto es muy importante, porque eso implicaría entonces una nueva revisión de todo este relato de 1524. Estoy atento a sus comentarios, sus preguntas y sus... Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho por su magistral conferencia. Tenemos algunos comentarios bastante interesantes. Pregunta Julio: ¿el pueblo Sutujil representaba una amenaza para los españoles en la conquista del territorio actual de Guatemala? Y sin duda el control del lago era fundamental por múltiples razones, ¿verdad? Porque en primer lugar era una de las grandes confederaciones. La idea de confederación es fundamental.
bordeando el lago, había una gran, dejando la gran capital de Chutujil, bordeando toda la región del lago, estaba un gran territorio, por ejemplo, que se llama Chijá, que luego tras el colonialismo se dividió en 6 pueblos, y desapareció ese gran territorio con todos sus componentes, y que ahora lo que tenemos son pueblos. El último conflicto de ellos es Nahualá y Tahuacán, que se han enfrentado, que se ha venido desagregando este territorio. La importancia entonces de ver cómo a la vecindad estaba ese gran territorio de Chijá, un estado de la antigüedad, se desintegró con el colonialismo en múltiples territorios, ahora municipios, y mientras tanto el territorio de Chutujil conservó cierta unidad. Creo que lo que conocemos sobre el antiguo territorio, el estado de Chutujil, es muy poco. Lo importante es notar que esa idea federativa que una idea política muy importante de siglos, que permitió la fundación de pueblos bajo esta lógica federativa, y esta lógica federativa fue la que hizo entonces que los utugiles después se desagregaran en todos los municipios alrededor del lago, pero que era una sola entidad de carácter estatal, como una ciudad que tenía juego de pelota, que era el gran signo, ícono de autonomía política y religiosa. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra. Vamos a ver. La pregunta clara. Estoy tratando de recordar que alguien dijo que habían estado apostado en los llanos del Pinal los castellanos por varios meses antes de poder entrar a la ciudad, y cuando entraron fueron implacables. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta idea? Bueno, son 2 cronologías, ¿verdad? La del memorial no nos cuenta eso, tampoco está refrendada por el relato cronológico de Tonatiuh, que coinciden, ¿verdad? También en esto coinciden el relato de Bernat Díaz del Castillo, que dan cronologías, ¿verdad? Porque esto ha sido muy estudiado, todos los tiempos de avances, ¿verdad? Entonces, la historia de que esto ha durado meses, ese viene de otro tipo de relatos. Uno de ellos es uno de los relatos cachiqueles, que efectivamente le da una temporalidad larga a la estancia de Tonatiuh en la región de Xelajú, de Quetzaltenango, y otro viene de hay un individuo llamado Alonso Ponce, un cura, que salió de México, hizo un recorrido de 5 años, que salió, imagínense, llegó hasta Nicaragua y retornó, y aceptó a pasar por Xelajú en 1587, entonces, cuántos años después de los 524, y él nos dejó un relato, ¿verdad?, que decía, en ese lugar, y creo que se refería a Salcajá, y ahí no vio nada, no existía nada, es decir, no había ninguna construcción ni gente. Cuando pasó Alonso Ponce en 1587, y esto está muy bien estudiado, que dice, este fue el lugar de asentamiento de los españoles donde estuvieron mucho tiempo y luego se fueron. Entonces, que efectivamente lo que dice es que en esa zona, que es muy cercana a Olintepeque, porque es la misma región, Salcajá, Olintepeque, efectivamente Alonso Ponce se refugió de la tradición oral ahí, como unos 50 años después, que él estuvo mucho tiempo establecido en la región. El relato de Alonso Ponce es importante porque nos da un panorama de lo que existía para esa época, y dice que para 1587 solo habían 2 iglesias, la de Quetzaltenango y la de Totonicapán, y pare de contar, no había nada más. La mayor parte de monotemplos que ahora tenemos son del 1600 en adelante. Perfecto, aquí tenemos otra pregunta. ¿Quiere decir entonces que la fundación de las ciudades castellanas es posterior a lo que nos han planteado históricamente? Bueno, es que está ese mito que lo deja en una carta, Tonatiuh, cuando dice fundé y edifiqué una ciudad y le puse por no, y lo hizo en un campamento militar, que a lo que ya me referí, y eso es tomado como está, ¿verdad? Del papel.
Pero realmente la primera ciudad es la que fue, sí, se puede llamar también ciudad, pero la primera idea de esta fundacional concreta fue la que se hizo de 1527, no hay nada anterior. Entonces, ese mito fundacional es ese al que ya me he referido, ¿verdad? De fundador de ciudades, fundador de que levantaba templos, etcétera, ¿verdad? Muy bien, esta pregunta de Alex Osorio es sumamente interesante. Con respecto a los españoles, ¿ellos inventaron lo de los sacrificios humanos? No, no, los sacrificios es algo que está muy documentado, ¿verdad? De múltiples formas, pero siento fue la acusación católica, cristiana, eh, de que liberaron a estos pueblos de los sacrificios, ¿no? Entonces, pero el sacrificio era algo que se hacía básicamente conociendo a partir de los ejemplos que daría de Chinché, pero también el Rabinal Achí nos dice esa historia, ¿verdad? Que a quienes sacrificaban estaba Rabinal Achí, que toma prisionero a Quiché Achí, que era un gran personaje, que asolaba el territorio de Rabinal, de los Rabinales, y le hacen un juicio y después de eso ya lo ejecutan. Entonces, y era sacrificado, es decir, se sacrificaba a los líderes militares y era como morir con honores, ¿verdad? Que era lo que usualmente pasaba, ¿verdad? En los demás, los criminales y estos, para esto habían otros procedimientos. Entonces se toma ese relato de los sacrificios que efectivamente, que eran condenas a muerte, que efectivamente existían, ¿verdad? En el mil, en el mil, en el 1500, ¿verdad? Un estudio de los cráneos en Ichinché muestra, por ejemplo, el porcentaje de cráneos hallados en Ichinché, de los cuales un tercio habían muerto con las marcas de la decapitación, ¿verdad? Uno llevando la cuenta así, especulando, uno puede decir que en la historia de Ichinché, que va de 1465 a 1524, decir que habían 30 cráneos decapitados, uno ve que ni siquiera alcanzaba uno por año, ¿verdad? Entonces, es llevar al extremo estos hechos y acomodarlos a esta moral católica es un asunto que es muy importante dentro de los relatos de la invasión española. Perfecto. Hay una pregunta. En España, a partir de la crisis con las peticiones de Andrés Manuel López Obrador para que España pida perdón, han llegado al extremo de decir que la conquista no la hicieron los españoles, sino los propios indígenas, como los tlaxcaltecas y demás. ¿Cuál es su opinión? Bueno, esto ha sido porque ha sido un asunto muy importante, sobre todo en México, a partir de México, en donde como Tenochtitlán finalmente cae, pero porque es cercado por los territorios enemigos y los otros estados enemigos, ¿verdad? Entonces, no hay duda de que, pero lo cual efectivamente sucedió y también pasó aquí en Mesoamérica, porque era la tecnología, el modo de hacer la guerra en el 1500. Entonces, pero esto les llevó años a los españoles entender cuál era voy a decir las costumbres de la guerra, aunque la idea de costumbres es más sobre derecho, pero digamos la tecnología de la guerra, cómo esta operaba. Los primeros años a los castellanos fueron de derrota tras derrota y esto está muy bien descrito, ¿verdad? Cuando ellos entendieron el modo de funcionar de la guerra aquí en Mesoamérica, aprendieron ese conocimiento y lo usaron. Y uno de estos era que había que tomar una ciudad, apoderarse de la ciudad y con eso se apoderaba del ejército. El ejército no tenía no son los ejércitos modernos, ¿verdad? Se apoderaba de una ciudad y podía con eso apoderarse del ejército como una cosa y usar a ese ejército, ¿verdad? Entonces, por otra parte, la guerra también, hay que recordar, siempre es un botín para todos los que participan en todas las culturas, ¿verdad? En las épocas. De manera que la gente se involucra en la guerra porque algo van a ganar de esto. Entonces, la idea de que
de que la guerra la hicieron los mismos pueblos y que el ínfimo porcentaje de los castellanos no fue el factor decisivo, es una idea reelaborada recientemente, pero que me parece que está dejando de lado el uso de la tecnología de la guerra. Y cuando digo tecnología no es solo armas o instrumentos, la tecnología es la organización, la estrategia, la capacidad de organizar, todo esto es la tecnología de la guerra. Ellos usaron esa tecnología de la guerra, y parte de esa tecnología de la guerra era qué hacer con los pueblos sometidos. A algunos se les forzaba y a otros no, se les ofrecían los botines de guerra. Preguntan sobre las cartas de Pedro de Alvarado como fuente. Bueno, en principio, uno no encuentra leyendo las cartas nada sobre las ciudades, porque hay cosas que quedan ahí, no están visibles, es decir, quedan ocultas. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces hay que leer esas cartas como con mucha en la sutileza. Por otra parte, eran informes enviados a Jorge de Alvarado, ¿verdad? Esto es muy importante. Hay muchos detalles por los cuales uno puede examinar estas cartas para pensar que solo representan una visión y que para tener una visión más amplia es necesario tener otros relatos, encerrados en su época, encerrados en sus intereses, encerrados en sus ambiciones. Esto es lo que transmite esto es lo que transmiten las cartas de Alvarado. Y no salirse de esa óptica de la visión de las cartas de Alvarado implica entonces no tener un panorama, un horizonte más amplio que involucra no solamente a otros pueblos, y no solamente de los intereses del momento, sino de la época. Esto es fundamental, esto funciona mucho en la forma de pensar, en el colonialismo mental, ¿verdad? En no poder escapar a nuestra época, no poder escapar a nuestros intereses de clase, a los valores de bien y mal religiosos. Todo esto nos cerca y es parte de un colonialismo mental, en el sentido de un cerco mental que uno tiene que atravesar para tener una visión amplia, ¿verdad? Muy bien, terminamos con una pregunta de Adolfo Reyes. Por lo que vi en el listado de las ciudades que contaban con juegos de pelota, habían 3 ciudades con el mismo nombre, Chuitinamit, una en Quiché, otra en Sorolá y otra en Baja Verapaz. ¿Por qué el mismo nombre para referirse a 3 ciudades diferentes y 3 etnias también diferentes? Gracias. Porque estos son los términos con que se les conoce actualmente. Es como la idea de Ojercinamit, ciudad antigua, se le encuentra por todos lados. Conocemos muy poco, y es que conocemos los nombres de los verdaderos de esas antiguas ciudades. No los tenemos. Y lo que tenemos son estos nombres contemporáneos, muchos de ellos dados por los arqueólogos, a partir de la tradición local oral. Entonces, no son los nombres auténticos. De la única que realmente lo conocemos todos, de Ichinché, porque Memorial ha sido tan minucioso en todos los detalles que lo sabemos todos, desde su fundación y la vida cotidiana sobre Ichinché. Sabemos mucho de eso porque ahí tenemos ese instrumento, pero infortunadamente no tenemos materiales así sobre todas las otras ciudades. De Quetzaltenango, por ejemplo, la antigua Xelajú, pues, se conocen, de Gomarcaj, que era la gran ciudad. Perfecto. Y respecto al mito de la traición cachiquel, ¿se puede concluir que fueron forzados a participar en la conquista? Ese es el relato que les decía, efectivamente, y lo dice, y también esto está dicho en la contraparte del memorial y por la parte de la carta de relación, que dice: les mandé a pedir gente para probar su estado de ánimo, palabras más, palabras menos. Entonces, y luego del otro lado lo que vemos es la discusión de qué iban a hacer, ¿verdad? El haberle enviado gente fue tomado como un colaboracionismo, pero eso es el contexto de la guerra. Por otro lado, ellos fueron recibidos efectivamente, Tonatiuh y todos ellos fueron recibidos amistosamente en la ciudad.
pero lo mismo pasó en Gumarcaj y lo mismo pasaba en todas partes, porque era parte de la tecnología de guerra recibir amistosamente a los enemigos y hacerlos entrar en la ciudad. Y conocemos relatos en Ichinché, por ejemplo, de un individuo de Chal, creo que es, si no me equivoco. Eso es un relato de la vida antigua de Ichinché, en donde los señores Ichinché le piden a su enemigo que llegue a su ciudad, lo invitan a la ciudad. Y él le dice, lo pensó, y después dice, está bien, voy a ir. Y cuando llega a Ichinché, lo matan en la ciudad. Entonces era parte de esto, es decir, de invitar a los enemigos a su ciudad. Por eso mismo, Tonatiuh decía, no voy a entrar a Gumarcaj porque me han dicho sus delatores que ahí me quieren matar. Y lo mismo decía de Quetzaltenango, de Tlajú y lo dijo de muchas otras ciudades. Es decir, el relato de que era invitado a la ciudad no era como un colaboracionismo, creo que era parte de esta tecnología de la guerra. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos Freddy, por su ponencia genial del día de hoy. Hemos aprendido muchísimo y no sé si se quiere despedir de todos. No, bueno, sí, cómo no, muchísimas gracias. Y agradezco la oportunidad. Para mí esto es algo que mi trabajo en Ichinché, donde fundamos el Comité de Amigos de Ichinché en 2012 y la historia de Ichinché, el Comité de Amigos de Ichinché me permitió adentrarme en la historia del 1500 y de la época. No fue casualmente que caí en el tarde o temprano iba a caer en el 1524, pero con ciertos elementos, por lo menos a partir de la historia de Ichinché, que me permitieron esto. Pero han habido 3 colegas, el documento hay un artículo al que he hecho referencia, ha sido escrito con 2 colegas, un colega lingüista, Pacal Rodríguez, un colega arqueólogo, Esteban Gómez, y un colega historiador, Rafael Flores, que él es historiador mexicano, pero hizo su doctorado sobre la región de Buenabaja aquí, y los títulos de Jair. En una discusión larga con ellos, he también podido pues, alimentar esta visión. Lo importante es dar otra visión, hacer aportes para una nueva revisión de los relatos de 1524. Muchísimas gracias a usted y felicitaciones por la iniciativa del programa. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Nos miramos la próxima semana con la última sesión de este diplomado a cargo de la maestra Margarita Kosich. Así que muchísimas gracias a todos y nos miramos en una semana.